Muy bien, pues muchas gracias, buenos días a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia de prensa para valorar los datos relativos al mes de abril y de afiliación a la Seguridad Social. Como ya han podido comprobar y como es habitual en el mes de abril, hoy venimos con buenas noticias. El paro baja en Extremadura y en España y también sube la afiliación a la Seguridad Social tanto en Extremadura como en España. Y esto siempre es motivo de alegría para el Grupo Parlamentario Socialista, porque cada vez que el paro baja es una buena noticia para Extremadura. Pero eso no nos retira de nuestra acción política de valorar los datos en profundidad y de valorar cómo se debe hacer los datos de paro y afiliación y seguridad social. Porque seguimos viendo que aparecen señales de alarma, como hemos visto en los meses anteriores y como venimos avisando, donde cuando vienen meses buenos los datos no son tan buenos y cuando vienen meses malos los datos son peores. Y eso es lo que nos tiene que hacer que no perdamos la realidad que estamos viviendo. Por eso hacemos una valoración agridulce de los datos. Positivo porque bajan, y si bien los datos son positivos en el mes de abril, estos datos también constatan una desaceleración que persiste con que los resultados son peores que el año pasado. Y eso sobre todo se aprecia en la tasa interanual. En abril tenemos 4.410 parados menos que en el año 2023. El año pasado, el dato interanual de este mes fue de 10.360 personas con respecto al año anterior. Eso quiere decir que ha habido una desaceleración de 6.000 parados con respecto al interanual en el mismo mes del año anterior. Y en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, el dato todavía es más preocupante, es más alarmante. En abril, Extremadura cuenta con 3.366 empleos más que el mes pasado. Sin embargo, solo se han creado 2.317 empleos con respecto al año anterior. Solo en época de crisis, Extremadura vio un mes de abril en el que se creara menos empleo que en el cómputo total del año anterior. Y esto es un dato que debe preocuparnos y debe al Gobierno de María Guardiola llevarle a la acción, justo lo que le llevamos pidiendo 11 meses de gobierno que llevan, porque no podemos hablar de crisis. Es cierto que en España se está creando empleo a buen ritmo y que estamos teniendo datos históricos, pero sí es cierto que el empleo en España ha crecido un 2,4% en el último año y en Extremadura solo ha crecido un 0,57%. Es decir, y para que todo el mundo lo tenga claro, en el último año España ha creado 4 veces más empleos que Extremadura. Por lo tanto, esto nos tiene que llevar a la reflexión. Y en el caso de los autónomos es peor, porque este mes hemos perdido 160 autónomos y el cómputo total es que en este último año tenemos menos autónomos que en abril del año pasado. Por eso nos preguntamos, ¿qué está pasando en Extremadura para que se produzca esta divergencia? Esta divergencia que hablamos con España y con respecto a los años anteriores. Nos lo preguntamos porque España ha superado la cifra récord de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y nos lo preguntamos porque cada mes que pasa divergemos con respecto a España. Y esto ya no son indicios, se trata de hechos. Las políticas de empleo van con mucho retraso. No se está atendiendo correctamente a los proyectos empresariales que se están instalando. La formación de nuevos trabajadores está paralizada. La Junta anuncia ayudas porque desde la oposición traemos iniciativas al Parlamento y se quedan en los anuncios. Las anuncian, pero no las activan. Y son ya 11 meses de gobierno. Y algo mucho más grave. El gasto público lleva parado desde noviembre. La Junta lleva un retraso nunca visto en la ejecución del presupuesto y eso se está notando en el pago a proveedores, en las certificaciones de obra pública y también en la financiación de los planes municipales de empleo. Por eso, los socialistas vamos a estar muy pendientes de la evolución del empleo en los próximos meses. Porque, como bien muestra el histórico en abril, estamos en la mejor época para crear empleo. Abril siempre trae datos positivos. Lo que pasa es que a Extremadura no le vale con tener datos positivos. Tienen que ser mejores que los datos que tiene España y tienen que ser mejores que el año pasado. Si no, nos estaremos conformando con ir divergiendo con el resto de España. Y eso
es algo que tenemos que plantearnos y pedir al Gobierno que se active. Por eso le mandamos un aviso al Gobierno de María Guardiola. Ojo con la euforia. Ya lo vimos hace un año, cuando empezaron el Gobierno y tuvieron el primer dato positivo. Salieron aquí rápido a decir, esto es gracias a María Guardiola, sus políticas de gobierno, al cambio de modelo. Ojo con la euforia, que luego viene el boomerang de vuelta en otoño. Por eso es bueno que cuando veamos los datos, veamos la profundidad de lo mismo. 7 de cada 10 empleos que se han creado en este mes son en el sector servicios. No hay un cambio de modelo. No hay ninguna política que esté actuando sobre estos datos. Simplemente es que la economía va bien y el turismo y la hostelería están creando mucho empleo este mes. Pero como todos sabemos, empleo que se revertirá en otoño. Por lo tanto, ojo con la euforia. Ojo con la euforia, porque son datos coyunturales que no nos debe llevar a sacar conclusiones que no son. Nosotros, ante todo esto, lo que le pedimos al Gobierno de María Guardiola es que se activen, porque el problema es que cuando vienen datos malos están relajados y cuando vienen datos buenos se hacen cuentas que no son reales. Que se activen, que se pongan a trabajar ya, porque esa es la realidad que puede cambiar con políticas anticíclicas la realidad de Extremadura. Y aprovechando, queríamos trasladar otro par de cuestiones que no tienen que ver con los datos de empleo, pero que nos parecían de relevancia para trasladarlas en el día de hoy. En este fin de semana hemos conocido y hemos recibido denuncias que nos llegan por falta de material vital en las residencias públicas donde están nuestros mayores. Y ante eso, hoy queríamos trasladar nuestra profunda preocupación. Y ya les avanzo que desde el Grupo Socialista traeremos iniciativas a este Parlamento para que el Gobierno de María Guardiola dé las explicaciones oportunas. Queremos saber si en esto consiste el nuevo modelo que nos quiere poner la derecha en esta región. Rebajas de impuestos para las grandes fortunas, dejando de percibir 70 millones de euros en ingresos, y recortes en las residencias públicas, poniendo en riesgo la salud de nuestros mayores. Queremos saber si estamos ante una negligencia del Gobierno de María Guardiola o es simplemente la constatación de un cambio de modelo a la madrileña, privilegios para unos pocos y recortes para la mayoría social de esta región. Porque esto es un ejemplo de libro. Nos sobra dinero para quitarle los impuestos a los que más tienen, pero no tenemos recursos para elementos fundamentales y vitales que salvaguardan la salud pública y la salud de nuestros mayores en las residencias públicas de esta región. Y por otro lado, este fin de semana hemos conocido que la ONU reprueba las leyes de concordia planteadas por el Partido Popular y Vox en las comunidades donde gobierna. Y nuestra pregunta es, aquí que estamos a tiempo, es ¿qué más necesita el Gobierno de María Guardiola para frenar su acuerdo con la ultraderecha de Vox? Porque aquí en Extremadura, en su acuerdo de gobierno, pretenden derogar la ley de memoria histórica que se aprobó en la legislatura pasada. Porque esto solo tiene dos caminos. El PP de María Guardiola solo tiene dos caminos. Posicionarse con sus socios de gobierno contra el derecho internacional o dar marcha atrás y respetar una ley que lo que aporta es justicia, dignidad y reparación histórica. Ese es el camino posible que tiene María Guardiola. Y veremos hasta dónde es capaz de llegar María Guardiola para mantener su acuerdo de gobierno con la ultraderecha de Vox. Si quiere poner en cuestión el derecho internacional o quiere, y está a tiempo, y por eso se lo pedimos, frenar ese punto en el acuerdo de gobierno que lo que hace precisamente es confrontar no solo con las leyes de este país, sino también con el derecho internacional. Están a tiempo y le pedimos que rectifiquen públicamente la actitud con respecto a esta ley. Y nada más, me quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Hola, buenos días. Sí, ante esa denuncia por falta de material vital, ¿tenéis constancia, por recordar, ¿no?, en qué residencias o por qué zonas o es algo generalizado en todas las residencias? Sí, nos ha llegado denuncia de una residencia en Casar de Cáceres y también, comprobándolo, parece que esa falta de material está habiendo en más residencias.
No sabemos hasta dónde llega la ausencia de material en el conjunto de las residencias públicas todavía. Eso es lo que queremos, precisamente, que nos aclare el Gobierno de María Guardiola, porque solo con que falte material en una es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Nuestras residencias públicas no pueden tener ausencia de materiales mientras el Gobierno de María Guardiola decide rebajar los impuestos a las grandes rentas de esta región. Es absolutamente incompatible. Por eso queremos que lo aclaren. Si es una negligencia puntual que se ha producido en un par de residencias o estamos hablando de que hay una bajada clara de los recursos porque no tienen recursos suficientes. Que nos lo aclaren, porque venimos diciendo hace mucho tiempo que la fórmula de la Coca-Cola en política no existe. Si se bajan impuestos a las grandes fortunas, no hay ingresos suficientes para mantener los servicios públicos como se tienen que mantener y como se venían manteniendo precisamente. Y esto es un caso pues muy grave. Estamos hablando de las tiras de control de azúcar. Eso en una residencia de mayores es muy importante. Es muy importante. Yo no soy médico, pero les aseguro que es un material necesario en el día a día de una residencia. Por eso estamos hablando de que queremos que nos aclaren si es una negligencia puntual o estamos viendo ya recortes en la dependencia de esta región, como ya hemos estado viendo recortes en la sanidad o en la educación desde que están gobernando. Que nos lo constaten y que nos digan la verdad en este Parlamento. Sí, ¿os han llegado esas denuncias por parte del propio personal de la residencia o de usuarios? Nos ha llegado de forma privada y lo que queremos es que se esclarezca y que se aclare esta cuestión. No queremos poner tampoco encima de la mesa a nadie ni exponer a nadie. Lo que es cierto, que es nuestro deber como partido de oposición, es que si nos llega algo, que está constatado que es cierto, que así ha sido, que lo hemos podido constatar, que efectivamente es cierto, queremos que se nos aclare si es una negligencia puntual o estamos hablando de recortes ya severos con respecto a los servicios públicos de esta región. Porque son incompatibles, repito, son incompatibles la ausencia de material que garantiza la salud de nuestros mayores con la rebaja de impuestos a las grandes fortunas. Son incompatibles y no lo vamos a permitir. Muchas gracias.